recordando al maestro. Al oír esto, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: miren los 5 perfiles a la luz de este texto. Esta enseñanza es inadmisible. Uy, qué duro, ¿no? Parresía pura. ¿Quién puede aceptarla? Jesús se dio cuenta de que muchos de sus seguidores criticaban su enseñanza, conflicto, y les dijo: ¿se os hace duro aceptar esto? Pues, ¿qué ocurriría si vieseis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Sería peor. Es el Espíritu el que da vida, centralidad del liderazgo de fe. La carne no sirve para nada. Ahí están los conflictos del Evangelio de Juan, ¿no? Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, pero algunos de vosotros no creen. Es que Jesús sabía desde el inicio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a traicionar. Mire, un liderazgo que se da dentro de la conflictividad. Ni qué preguntarle a Lutero, Monseñor Romero, Martin Luther King. La lista es larga. Y añadió: por eso os he dicho que nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre. Esto no es de estrategia de mercadeo evangelizador. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros queréis dejarme? Porque donde hay un verdadero liderazgo espiritual que afirma la voluntad de Dios, no hay problema con las deserciones. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iríamos? Estoy leyendo como la versión del 60. Aquí dice: ¿a quién iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí no le están diciendo: Señor, ¿quién atrae más gente que tú? ¿Quién es un líder como tú, un caudillo como tú? No habíamos visto a otro, no. El Santo de Dios. Y te seguimos por maestro, no por caudillo. Jesús replicó: no os elegí yo a los 12. Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Vuelve la conflictividad. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas era uno de los 12 que lo iba a traicionar, y Juan pone la conflictividad dentro del mismo grupo apostólico. Bueno, terminamos con una oración, si me permiten. Estoy hablando de liderazgo con 5 perfiles: espiritual, sinodal, cívico, audaz y disruptivo. Y hay una oración que se la atribuyen a propósito a Monseñor, pero era de John Darden, que era obispo católico en los Estados Unidos, murió en el 88. Se la atribuyen a Monseñor Romero. De vez en cuando dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. Miren, liderazgo espiritual. El reino no solo está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el reino está siempre ante nosotros. Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse, ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe. Ninguna confesión trae la perfección, ninguna visita pastoral trae la integridad, ningún programa realiza la misión de la iglesia. Y miren cómo termina esta oración lindísima, repito. En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. Esto es lo que intentamos hacer. Plantamos semillas que un día crecerán. Regamos semillas ya plantadas sabiendo que son promesa de futuro. Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo, y al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación. La liberación de Jesús que dice, o la libertad que dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ella nos capacita a hacer algo y hacerlo muy bien. Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión para que entre la gracia de Dios y haga el resto. Es posible que no veamos nunca
los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el jefe de obra y el albañil. Somos albañiles, no jefes de obra. Ministros, no el Mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro. Muchísimas gracias. Aquí les dejo para seguir conversando mi gratitud y mis redes. Y le damos la palabra a Tom o a Juan José. Gracias, Harold. Bueno, vamos a continuar entonces con un tiempo de comentarios o preguntas. Les animo a que puedan encender sus cámaras, quienes puedan hacerlo así pueden comentar. La idea es conversar y poder expresar por ahí alguna opinión o comentario o pregunta que se quiera hacer que necesiten que se amplíe un poquito más. Harold está abierto para este tiempo. Así que bueno, quien desea hacerlo, que abra su micrófono directamente y así empiece con las preguntas o con el comentario que desea hacer. Tampoco se peleen por participar, de a uno, por favor. Muy interesante, muy buena. Rosa, lamentablemente te oímos muy entrecortado, no se entiende. No A ver, estoy bien. no, ¿Y ahora? ahora sí, Oh, aprovecha. ahora sí. Ok. Es muy interesante. Y estamos mirando Otra vez se cortó. Otra vez se cortó. O sea, entendimos que es muy interesante, pero no le resta. A ver, si no, mientras que vas arreglando el tema del sonido, le pedimos a alguien más a ver que quiera participar, que escriba en el chat, si no, sugiere Tomás, que también está bueno. Sí. Y nosotros lo leemos. A ver, ¿alguien más que quiera sumarse? Bueno, mientras se suman otros, le voy a hacer yo una pregunta a Harold, aprovechando que estamos acá. Mira, me llama la atención el tema de hablar del siglo XXI. Si vos, tú, que has estudiado esto a lo largo de la historia, ¿no? Pero si tuvieras que mencionar 2 o 3 puntos en la que vos consideras que el liderazgo que actualmente vos observás en las iglesias está continuando, ya sea modelos o perspectivas, que necesitamos cambiar urgentemente. Si tuvieras que mencionar 2 o 3 características o puntos de vista que vos decís, mira, el mundo ya cambió, o sea, esto hay que cambiarlo porque responde a otra época. ¿Cuáles serían Sí, estas características o perspectivas sí, de sí, trabajo, de ver la iglesia, no sé? sí. Que requiera un liderazgo como el que estamos ahora mencionando. Eh, yo entraría a complementar algo que no mencioné tan específicamente, que es el liderazgo teológico. Lo agregaría al punto 1. El liderazgo espiritual e innovador es un liderazgo que se atreve también a releer la Biblia y hacer planteamientos teológicos que respondan al momento y sean fieles al Evangelio. Para mí, hay una urgencia grandísima de parte del liderazgo religioso en proponer nuevas formas de decir las grandes verdades del Evangelio, porque estamos usando formas que nos vienen de una herencia muy antigua. Aquí no se trata de lenguajes innovadores, sino de renovaciones de marcos teológicos que puedan ser accesibles a la nueva generación. Voy a decir uno que para mí es de los más delicados. Teología o la soteriología, la teología de la salvación. El tema de un Dios que es amor, un hombre o una mujer, un ser humano que es pecador, su pecado que lo hace inaccesible frente a Dios porque el pecado no puede pagarlo por sí mismo. Un Dios que manda al Hijo para sacrificarlo y que paga lo que el ser humano debía pagar y que lo que me pide a mí es fe y tengo la vida eterna. Mire, ese esquema
ese esquema ha sido lindo. Si no fuera por ese esquema, yo no estaría aquí. Ese esquema me trajo a una iglesia evangélica, pero es un esquema que la nueva generación no logra captar. Ahí se necesita un liderazgo teológico urgente. Cuando yo le digo a mi hijo eso, él me pide otras explicaciones que mi generación no pidió. Entonces yo digo, ese esquema teológico de nuestro liderazgo heredado era el esquema bíblico y resulta que tampoco lo encuentro en la Biblia. Jesús a nadie le plantea ese esquema. Sí, Jesús habla del evangelio de otra forma. Entonces uno va y dice, ah, ese esquema viene de Anselmo de Canterbury y de otras personas que trataban de pensar la salvación en términos de contabilidad. Bueno, sirvió en su momento. ¿Cómo anunciar el evangelio? ¿Cómo orientar a nuestras iglesias de una manera que diga lo mismo de Jesús sin aferrarse a la tradición? Ahí veo uno. Otro que veo es cómo movernos de modelos centrados en el pastor o pastora como individuo a modelos centrados en la pastoral de toda la comunidad. Y otra, cómo dialogar con la sociedad porque estamos entrando en un liderazgo que no es cívico, sino partidista. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Cómo hacer ese diálogo con la sociedad y los grandes problemas que tenemos hoy? Yo creo que ahí hay tres cosas que para mí son urgentes y que ni el modelo de Martin Luther King nos sirve ya para el tema del liderazgo cívico. Por ahí tres, Juanjo, y la pregunta es muy buena, ¿no? Da para otros tres perfiles. Carmen Gutiérrez había escrito ahí, pero la estoy animando yo que lo haga personalmente. Carmen, ¿querés? ¿Cómo? Sí, hola Harold, buenas Hola noches Carmen, qué gusto verte por acá. Gracias, igual. Me llamó mucho justamente esa parte del liderazgo, el liderazgo cívico, ¿no? Porque hasta ahora aún las iglesias o las congregaciones más innovadoras con esto del trabajo social se suponía que hacían un trabajo cívico. Ahora esto de lo profético y esto de ser puentes con los políticos, eso no lo logro asociar, Harold, necesito ayuda. Con el mundo el mundo político y partidista sobre todo, ¿no? El mundo partidista. No, yo creo que ahí, Carmen, y me alegra verte, te repito, hay otro desafío, yo le agregaría como un cuarto para los que preguntó Juanjo, porque no hemos encontrado una ruta que sea más leal al evangelio. Y quienes intentaron rutas más de avanzada política están viviendo una decepción muy grande también. Entonces, ¿cómo encontrar eso que estabas también criticando, las ONG que entraron en el mundo de la sociedad a partir de modelos asistenciales? Que después los que nos creíamos más avanzados pasamos al mundo del desarrollo, pero que ni asistencia ni desarrollo fueron suficientes para tratar los problemas de fondo de la sociedad. Ni asistencia, ni desarrollo, ni revolución política. ¿Cómo rehacer eso? Yo creo que estamos en el mejor momento para un liderazgo que recomponga teológicamente cuál era la perspectiva que Jesús tenía de transformación social. Que para mí, por ahí lo dije en la Fraternidad Teológica hace poco, para mí tiene mucho que ver con la revolución cultural, la revolución de nuestras culturas cotidianas, de nuestros tratos humanos, de la base que aspire a unas transformaciones estructurales más grandes. Pero mira que estamos hablando de algo ya mayor, ¿no? Ya mayor, que habría que darle mucho más pensamiento porque estamos frente al fracaso de las teorías de cambio evangélico. Teníamos una teoría que la sociedad cambiaba cuando hubiera más evangélicos, que la sociedad cambiaba cuando tuviera política en el gobierno, que la sociedad cambiaba y resulta que ya tuvimos todo eso y la sociedad no cambió. Entonces yo pienso que habría que reformular desde el liderazgo espiritual este tema de la transformación, quizá atreviéndonos a pensar
y esto es bastante atrevido, que tampoco la iglesia está para cambiar toda la sociedad, porque no es dueño de ella, ni señor de la sociedad. Pero ahí habría que pensarlo con Jesús. A mí me preocupa cuando a veces decimos, mire, en tal país somos tantos millones y mire que siguen los grandes males. Sí, ese crecimiento tendría que haberse reflejado en cambios sociales, pero ¿quién dijo que por ser más la sociedad iba a ser mejor? Quizá ahí nos falta algo de modestia para entender cuál fue el camino de Jesús hacia la transformación social o el camino de Pablo. Si uno ve cuál fue el liderazgo espiritual de Pablo frente al problema de la esclavitud, uno se asombra, porque hoy el mundo progresista dice, Pablo, ya no me gusta Pablo, Pablo fue misógino, Pablo fue esclavista, Pablo... Claro, no se ubican con el Pablo del primer siglo, ni con la propuesta que tenía Pablo de transformación a partir de las bases de la cotidianidad. Hasta que siglos después, muy poco después, el esclavismo fracasa. Habría que pensarlo, ¿no? Pero mira que la pregunta va por otro modelo que hoy es necesario asumir desde el liderazgo eclesial. ¿Cómo orientar esas aspiraciones utópicas que hoy se encuentran en quiebra? Porque es la verdad, ¿no? Bueno, pero una pregunta grandota, Carmen. Te agradezco mucho. Gracias. ¿Alguien más que se Mira, anime? yo, Sí. alguien más, si no, voy a preguntar algo o dar una observación, pero quiero dar la oportunidad porque esto ha sido muy rico y creo que tal vez estamos volando en la cabeza por tanta cosa interesante y buena que hemos escuchado. Yo estoy muy animado, pero ¿alguien tiene una observación, una pregunta para Harold? No tengan miedo, ¿eh? Iris, yo te veo ahí. Sí, es que Ya, escribí en el dale, chat Iris. que quería saber los libros que tiene el doctor. Y Gracias, dónde Iris, se muy amable. consiguen. Te agradezco mucho. Mira, casi todos están en Amazon. Ok, El que cruza directamente liderazgo y espiritualidad se llama Más allá de la utopía. más allá. Lo he Más allá de la escuchado. utopía, editorial Kairos, está en Amazon también en digital. Y esa que acaba de salir es la cuarta edición y viene con unas revisiones que yo hice. Pero ahí cruza directamente espiritualidades antiguas con liderazgo. Y me pongo a hacer los diálogos entre mis dos vocaciones de administrador y pastor y teólogo. Hay otro que se llama Ternura, la revolución pendiente, otro que se llama La iglesia en la era del vacío, pero ahí puedes buscar en Amazon y lo que está, casi todo pasa por esta plataforma. Te Perfecto, agradezco gracias. mucho el interés. Bueno, Harold, gracias en primer lugar por, bueno, súper interesante y estoy asombrado de que ChatGPT hace como un análisis, pero en serio, que uno dice, oye, pero ¿y cuántos segundos tomó para analizar? Pero después de tú entrar, los parámetros, algunas ideas y autores, pero fue genial. Eso, Sí, los retos que generó, yo estoy asombrado, uno, pero sí, después, cuando hablas de los perfiles del liderazgo, por definir y yo no tenía idea del significado de la palabra sinodal. No, yo lo he escuchado, pero ni idea. sí. Yo como el sinodo de esto, y yo era parte de mi juventud de la iglesia luterana y hablaban El del sínodo, claro. synod en inglés y yo como que Sí, ni idea. Qué palabra más rara. Pero que tiene que ver con caminar juntos. Oye, caminar no juntos. tenía esta idea y perfil para el liderazgo es tan importante y tanto que hemos como en la red del camino hablado de caminando, siguiendo a Jesús juntos en el camino y nunca Sí, hemos usado esa palabra, pero es increíble y el perfil
porque hoy en día y en los últimos días estoy aquí en Nueva York, estoy dando un acompañamiento a líderes plantadores de iglesias en el pueblo latino, en esta gran ciudad de Nueva York, con todos los retos de esta realidad, que migración y incertidumbres y culturas cambiando a velocidad de luz, todo está tan desafiante. Pero un tema que está surgiendo es eso de burnout, de quemarse por la cantidad de trabajo, de estrés y todo, pero al escuchar lo que compartiste, estamos siguiendo un modelo y a veces no es por nuestra voluntad, sino que la misma iglesia eleva el rol del líder autocrático, sábelo todo, hácelo todo, y nosotros nos conformamos, aunque sabemos que no debemos, y sabemos después de poco tiempo que yo no puedo sostener esto. Y no es, y si entendemos el rol del cuerpo de Cristo, es cuerpo, no es, y cabeza es Cristo. Entonces, todos tenemos un rol, pero todos tenemos que estar en movimiento. Y eso de caminar juntos y un liderazgo que camina juntos, un pastoral comunitario, como dijiste, es urgente. Es urgente, pero no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tenemos ese esquema, porque es el mundo enseña, el gran líder es el que motiva y hace de todo y da por ejemplo y sacrifica. Y la iglesia contenta porque pone la congregación en un rol pacífico, pasivo, como no necesito levantar el dedo porque sé si yo postergo, el pastor o la pastora va a hacerlo. Y comienzan a perpetuar esta cultura de un liderazgo como el monopolio del que está en ese rol. Y creo que eso es súper urgente, especialmente para iglesias que están viendo el evangelio de forma integral, que requiere trabajo. Pero si todos no están involucrándose en este trabajo, vamos a lamentar la decisión de cambiar a ser más como Cristo porque no vamos a poder sostenerlo. Claro. No, muchas gracias, Tom, por ese aporte. Lo comparto y me hiciste pensar en otras cosas que se pudieran agregar a la presentación.